Saludamos desde el Ministerio de Salud, desde la Dirección de Infosalud, de la Dirección General de Telesalud, Referencias y Urgencias. El doctor Armando Medina para que hable del tema de modelos, saberes y formas de atención de los padecimientos. Muy buenas tardes, doctor Armando Medina, lo escuchamos atentamente. Adelante. En primer lugar, quiero agradecer al doctor Víctor Suárez, jefe del Instituto Nacional de Salud, por esa apertura que tiene para involucrarnos en estos nuevos saberes y en estas otras maneras de ver la salud y la enfermedad. Eso dice mucho de la calidad de profesional y de la calidad de persona para poder aperturar a estos nuevos saberes. Al doctor Gualberto Segovia por su tenaz y persistencia de tratar de articular estos saberes con los sistemas oficiales, porque el fin último siempre será la condición humana y el bienestar de nuestra población. Y a la doctora Ana Morales, que también viene dirigiendo esta dirección de medicina alternativa y complementaria, y todo su equipo técnico que están bregando en el día a día por tratar de difundir estos saberes y promover la investigación en estos campos que también nos hace mucha falta para contribuir al desarrollo de nuestra población peruana. El día de hoy vamos a conversar algunas cosas relacionadas a los saberes, a las formas de atención de los padecimientos, y para ello pues quiero empezar tal vez haciendo una breve memoria y remontándome tal vez a esas cuestiones un poco tal vez míticas hasta llegar hasta nuestros tiempos modernos. ¿Desde cuándo realmente ha sido preocupación para el ser humano enfrentar a la enfermedad, atenderse frente a cuestiones de puntos de debilidades humanas que caemos en la enfermedad y el sufrimiento? Porque más allá de tener una enfermedad que es netamente patológica, creo que el padecimiento nos involucra tal vez otras dimensiones del sufrimiento humano, que no necesariamente pasa por una cuestión orgánica. Y entonces para ello tomé un ejemplo y me remonté a una cuestión un poco mítica. Perdónenme, voy a poner en pantalla grande para poder observar un poquito mejor. Y entonces estuve revisando algunas cuestiones míticas. Y entonces fue así que encontré un mito de Aquiles, que fue uno de los principales héroes de la guerra de Troya. Probablemente muchos de ustedes se acuerdan del colegio, de la secundaria, cuando leían esos libros tan extraordinarios como es la Odisea, la Ilíada, y ahí están pues las guerras de los grandes divinidades y los héroes y todo lo demás. Bueno, entre ellos estaba Aquiles. Y entonces él es hijo de Tetis, y entonces había sido predestinado por los oráculos de que él iba a ser un guerrero inmortal y que iba a ser heredero del reino de su padre. Entonces Tetis, que era la madre, quiso asegurarse y darle la inmortalidad eterna, y entonces no tuvo mejor idea que llevar a su niño a las aguas de la laguna Estigia y someterlo íntegramente. Pero claro, la madre tenía que sostenerlo de algún lado. Y entonces dicen que lo agarró del talón, pues, para que pueda sostener, y todo el cuerpo fue bañado por estas aguas milagrosas, y así consiguió ser una persona que nunca podía ser agredida, ni mucho menos afectado de muerte. Entonces, luego esto, siguieron las guerras, esto está mucho en la Odisea. Se relata pues que este joven apuesto creció junto a un gran amigo que se llamaba Patroclo, ¿no? Y hicieron sus andanzas por todos lados, y vean ustedes, ellos se alimentaban pues de los fieros jabalíes, de los osos, comiendo sus carnes, sus médulas, no tanto para nutrirse, sino para aprovechar esa energía y la ferocidad de estos animales, y de tal manera que cuando entren al campo de batalla, saquen a relucir toda esa fiereza que podrían haber adquirido de estos animales. Pero un buen día hubo una gran batalla entre griegos y troyanos, porque el amigo obviamente fue muerto por Héctor, pero un buen día dice que hubo un enfrentamiento entre Aquiles y París, y entonces París, apoyado obviamente por una divinidad como Apolo, consiguió apuntarle con una flecha envenenada en esta parte, que nosotros hasta el día de hoy creo que en la ciencia médica lo conocen como el talón de Aquiles. Vean ustedes acá, ahí está. Punto débil
por el cual fue derrotado y le vino la muerte. Pero ¿esto qué tiene que ver con lo que estamos conversando con los sistemas médicos? Pues a mí me pareció interesante dos razones, porque cuando uno revisa parte de esta historia, uno encuentra que Aquiles, aparte de ser un buen guerrero, estuvo asociado a un gran curandero, era un gran maestro, un gran conocedor de las prácticas curanderiles de aquella época, pero claro, su interés y su especialidad era atender heridas de guerra, porque eran épocas muy beligerantes. Y entonces es allí donde primero me surge la preocupación, que él empieza a descubrir todo un arte del sanar, pero estaba ligado al mundo de la espiritualidad y a la presencia de la divinidad. Y lo segundo que me llamó la atención es cuando yo estuve revisando unos textos de digitopuntura y otras terapias más, que ya más adelante vamos a conversar, resulta que en esta parte es un punto importante para canalizar las energías de nuestro cuerpo. Y además es el punto de entrada para aperturar los canales de lo que le llaman los canales de nuestra energía corporal. Entonces vean ustedes que ese simple detalle mítico tiene una relación con un órgano anatómico actual, ¿no? Y también tiene una relación con algunas de las prácticas biomédicas que están vinculadas a lo que hoy conocemos como terapias alternativas, pero claro, en ese momento no se llamaba así, sino que justamente es ahí donde se descubre que presionando ese punto, justamente podían aliviar muchos dolores y muchas molestias desde aquellas épocas cuando las batallas eran cruentas. Entonces, ahí vemos una escena donde pude encontrar justamente al famoso Aquiles, ¿no? En plena batalla de guerra y él haciendo las curaciones. Pero claro, cuando él hacía las curaciones, se basaba a partir de las presiones en algunas partes del cuerpo. Claro, la obra no lo indica como tal, pero se hace referencia de las presiones, hacía uso de los vendajes y hacía el uso de una serie de brebajes y plantas. Y lo más importante, siempre conectado con la espiritualidad. De manera que una dolencia o un padecimiento no solamente estaba vinculado o relacionado a un principio netamente anatómico o patológico, sino estaba también vinculado a un campo espiritual y siempre entendían al ser humano en el campo de esa integralidad que después le vamos a llamar la visión holística del ser humano. Pero miren ustedes, quiero que nos vayamos ubicando en el transcurrir de los años y del tiempo. Desde aquellas épocas ya tenemos los primeros cimientos de cómo vamos entendiendo al ser humano frente a esa situación de padecimiento. Porque claro, si estás en una herida de guerra, bueno, eso no es propiamente una cuestión que ha venido por un efecto de virus o microbio, sino ha sido un fruto de esa confrontación y entonces hay que abordarlo desde otras perspectivas. Es así que vamos avanzando con el transcurrir del tiempo, ya entrando un poquito más a la medicina griega, encontramos que estos conocimientos médicos muy primigenios, por ejemplo, se dividen en 5 etapas. La primera etapa estaba relacionada a lo que es la medicina homérica, pues justamente por lo que acabamos de ver, eran tiempos de batalla. Ella, tomando un poco la palabra de la obra última de Mario Vargas Llosa, eran tiempos recios, ¿no? Donde había que enfrentarnos en la batalla y en esa cotidianidad para poder defender el honor, los territorios y sobre todo esos conflictos internos cuando se estaban organizando, pues, estos conflictos tanto humanos como divinos. Entonces, siempre habían muertos y heridos entre griegos y troyanos, y entonces había que tener unos especialistas, pero para aliviar hemorragias, porque era natural, que eso era lo que iba a ocurrir. Entonces, por ahí más se discurre todo este saber de la medicina homérica, y entonces es ahí justamente donde hace relación a lo que les hacía referencia, que Apolo justamente es uno de los grandes abanderados. Yo diría, y tal vez con cargo a estar equivocado, pero él da la primera puntada para empezar con una de las terapias alternativas que hoy día conocemos como como es la digitopuntura, o tal vez, ¿por qué no pensar la acupuntura? Porque dice que él sufría de otras dolencias, pero que él al momento de recibir ese flechazo, pues sintió alivio en otras partes del cuerpo. En fin, luego tenemos
la medicina prehipocrática, que está basada en lo sobrenatural y es puramente empírico. Entonces, cuando hablamos de la medicina prehipocrática, ya está basado en ese principio nuevamente de que la salud y el bienestar está relacionado a esos desequilibrios con lo divino, con lo sagrado, y hay que entender que la salud y el bienestar en aquellas épocas griegas también estaba muy ligado pues a esos rituales y a esos principios mágicos. ¿Y a qué me refiero cuando hablo de principios mágicos? La magia es hacer que produzca algo de manera intempestiva bajo ciertos rituales. Es muy diferente la magia al rito. Hay que entender una pequeña diferenciación. La magia es lo que tú haces que suceda las cosas, ¿no? Es un acto mágico. El rito, el mito es un principio que explica la creación y el origen de algo. No son igual, ni mito ni magia, son dos cosas diferentes. Bueno, en esta medicina hipocrática había una suerte de conjunción. Por un lado, mayor fuerza tenía la medicina mágica. Digo que tenía mayor fuerza porque en esas etapas y esos tiempos, según se refieren en la literatura, encontramos que hay una fuerte presencia de las fuerzas divinas, pues, y los dioses y las diosas, las ninfas, estaban predicando y estaban presentes por algunos lados, y solamente era cuestión de invocarlos y se producía un milagro, ¿no? Entonces, esto fue pasando con el transcurrir del tiempo, y luego llegamos a la medicina hipocrática. Y ya con la medicina hipocrática y con Hipócrates, empieza a hacer unas investigaciones mucho más intensas y encuentra que el ser humano estaba articulado o se conjugaban 4 elementos fundamentales, que es el aire, el fuego, la tierra y el agua. Definitivamente estos 4 elementos estaban relacionados a los 4 humores, cuya mezcla forman esos elementos biológicos y es lo que le da el sentido a la buena salud. Por lo tanto, en esta medicina hipocrática, la causa de los males nuevamente no estaba provocada ni por virus ni por bacterias, sino estaba provocada por los desequilibrios de los humores y de los elementos de la naturaleza. Entonces, miren ustedes qué interesante cómo vamos encontrando esas dualidades, esas complementariedades que vamos después a encontrar, que aún en los tiempos actuales volvemos a encontrar esa contraposición de lo positivo con lo negativo, lo arriba abajo, lo fresco con lo cálido, el día a la noche, el yin, el yang, y otros elementos que están arraigados a nuestra cultura y a nuestra idiosincrasia, pero que justamente cuando ya vamos a ver más adelante, hablamos de la magnetoterapia, por ejemplo, juega mucho con estas polaridades. Y justamente vean ustedes que ya desde aquellas remotas épocas hipocráticas ya se tenía algunas ideas de cómo funcionan esos desequilibrios dentro de nuestros sistemas orgánicos. Más adelante tenemos ya la medicina aristotélica o la medicina prealejandrina, que ya justamente donde muestran un gran interés por el empirismo, ya empieza a funcionar esas capacidades más reflexivas, las capacidades más críticas, y entonces se empieza a buscar la causalidad dentro de la biología y la diversidad de la vida. Y entonces nos damos cuenta pues que definitivamente la naturaleza de las causas de los males ya no se empieza solamente a buscar en estos principios espirituales, sino ahora se trata de buscar en la biología misma. ¿Por qué nos enfermamos? ¿Por qué tanto dolor y por qué tanto sufrimiento? ¿Y de dónde viene y cómo hay que abordarlo? Entonces ya ahí empiezan las primeras situaciones. Finalmente llegamos a la etapa de la medicina alejandrina, donde entra con todo y digamos ese esfuerzo netamente racional y entra con el rigor empírico y desecha toda esa especulación filosófica, y son antihipocráticos, antihumoralistas, pero sin embargo ellos son los primeros que establecen los famosos museums
o esos grandes, ¿cómo le llaman? Donde están los cadáveres, empiezan a estudiar en los anfiteatros. En los anfiteatros, donde están los cadáveres, es decir, en la medicina alejandrina ya empezamos a hurgar en lo que es el cuerpo humano para ir conociéndolo desde la interioridad y conocer cómo están los órganos, los tejidos y todo este tema que hasta el día de hoy se sigue practicando, sobre todo en la formación del campo médico, para poder entrar a conocer en profundidad todos esos vericuetos y esas complejidades de nuestra condición biológica y anatómica, por supuesto, ¿no? Es así que vamos a llegar a algunos aspectos, y entonces aquí tengo algún tema que así traté de sistematizar en relación a lo que es propiamente la medicina antigua de Grecia. Y entonces ahí encontré algunos aspectos que he sistematizado, que está realizado al principio de la medicina homérica, ¿no? Que los principios de la humanidad recurrían a técnicas curativas relacionadas a rituales y creencias mágicas, ya lo mencioné. 2. Asclepio, hijo de Apolo, es instruido en el arte de curar y las enfermedades, así convirtiéndose en la divinidad de la medicina. Por eso es que hasta el día de hoy el símbolo de la medicina está relacionado al bastón y la serpiente, que era el símbolo de Asclepio. Los enfermos acuden a los templos a buscar alivio, y entonces nos damos cuenta que justamente es ahí donde encuentran el alivio dentro de los espacios religiosos, porque se encuentra la conjunción entre la religión y lo que es propiamente la magia para provocar el restablecimiento de la salud perdida. Luego tenemos que Macaón y Podalirio, que atienden heridos y griegos en la guerra de Troya, son los primeros médicos griegos cuyos nombres se conocen a la fecha en todo este proceso de la evolución histórica, ¿no? Y es a partir del ciclo de Pericles que se desarrolla la teoría humoral, donde se empiezan a trabajar todo este tema de los principios que les hice mención, el aire, el fuego y el aire, y esos principios humorales en el cuerpo. Sin embargo, fue Agamenón de Crota, es el primer filósofo griego experto en medicina, en formular una concepción de la salud que superaba y abandonaba a los rituales de los sanadores. Es decir, nos va metiendo a un mundo más moderno, y así llegamos a la antigua Grecia. Y entonces, en la antigua Grecia, no me quiero dejar pasar, vamos a encontrar que ya entramos con la medicina hipocrática. Y entonces es Hipócrates el considerado el primer médico que rechazó las supersticiones, indica como causante de las enfermedades. Y entonces con él entramos ya a un principio más de lo racional y entramos más a lo moral. Por eso es que hasta el día de hoy nuevamente ustedes hacen el juramento hipocrático. ¿Y qué cosa es el juramento hipocrático? Una norma moral de cómo debemos conducirnos al momento de atender a nuestros pacientes. Entonces nos alejamos de esos principios netamente de espiritualidad, religiosidad, y entramos a otros temas más interesantes. Y entonces sus discípulos, según los discípulos de Pitágoras, lo consideran que el hombre unió la filosofía y la medicina y separó la medicina de la religión. Miren ustedes, empiezan las primeras separaciones. Lo alejamos a la medicina de la religión y lo abocamos más a la filosofía y la medicina. Y claro, la filosofía, ¿por qué? Porque justamente la filosofía es una manera de profundizar y comprender desde la reflexividad del mismo sujeto para entender la causa de su mal. Y entonces es ahí donde justamente entran a tallar todas estas primeras aproximaciones, donde el sujeto sea el primer interlocutor y encontrador de su propia causa, de su padecimiento. Y entonces ahí ya nos alejamos de la religión, porque hasta antes se pensaba pues que era una cuestión de un desacato moral netamente, ¿no? Luego, a partir de la actividad de Hipócrates, la medicina comenzó la búsqueda de la explicación de lo racional de las enfermedades, que acabo de mencionar, y luego se abre la primera escuela de medicina en la isla de origen de Hipócrates, donde él nació. Para Hipócrates y sus escuelas, la enfermedad ocurre solo cuando logras desequilibrar el psiqués, la parte individual. Miren ustedes, ya nos va marcando la pauta, que justamente la causa del mal no solamente es una cuestión orgánica, sino hay un desequilibrio entre la psiquis, ¿no? Y la parte de lo orgánico.
Por lo tanto, Hipócrates plantea dos situaciones, ¿no? Las medicinas, las enfermedades curables y las enfermedades incurables. Y esto está en función a los desacatos y a esos desequilibrios que pueda tener la persona. Por lo tanto, el estudio clínico se fundamenta en el interrogatorio minucioso y la explotación detallada del enfermo. Justamente es ahí donde requiere del principio filosófico. Y aquí hay que tener muy en claro esta palabra. Miren ustedes la filosofía, cómo está jugando aquí un papel fundamental, que esto lo vamos a explicar más adelante, y cómo hasta el día de hoy, con las medicinas alternativas y complementarias, necesitamos mucho de esta ciencia de la filosofía para seguir utilizando en el proceso mismo de los diagnósticos o tratamientos. Pero vean ustedes que acá ya se utilizaba como un principio de curación de los pacientes que venían sufriendo alguna dolencia o malestar. Por tanto, la actitud terapéutica consiste en respetar la capacidad sanadora de la naturaleza y actuar contra las causas de los principios de la enfermedad. Entonces, vean ustedes, acá encontramos nuevamente la naturaleza como el principio vinculante, el hombre como parte de una complejidad y como parte de una realidad amplia y compleja, donde interactúan bajo principios de la relacionalidad y esa vinculación hombre-naturaleza. Sin embargo, ya aquí vamos entrando un poco más a la actualidad, hasta ahí ha sido un poquito de historia, un poquito de reflexión literaria, pero ahora sí vamos entrando a otro tema y a un tema más importante. Ya por el año 1988, este gran señor, Hadan Mahler, fue el tercer director de la OMS, y fue uno de los grandes señores que inició todo el proceso de lo que nosotros hoy conocemos, lo que es la atención primaria de la salud. Bueno. Entonces, cuando él propone justamente en esta reunión de Alma Ata en Kazajstán en el año 1978, cuando se inicia esta primera gran reunión para hacer ese planteamiento de la atención primaria de la salud y fundamentar esa ideología, ese principio que se iba a implementar, que era salud para todos en el año 2000. Entonces, fue uno de los grandes impulsores de todo este proceso, pero que sin embargo tuvo muchos adversarios y tuvo muchas personas que no entendieron su pensamiento, pero él así dio la batalla y finalmente pues trató de innovar todo un modelo de lo que era la atención, donde el médico y la enfermera acompañen a las familias y a las personas para que ellos mismos se hagan responsables de lo que es justamente la salud. Pero ya entrando un poco más a nuestro tema, vean ustedes que cuando hablamos de los modelos y saberes, a partir de todo esto para poder entender cómo la atención primaria, porque fue todo un modelo que se implementó a nivel del mundo, ¿no? Pero cuando hablamos de modelos y saberes y formas de atención y prevención de tratamientos, en primer lugar, ya debemos tener en claro que no pensamos solamente en el tipo biomédico, o sea, solamente en el principio racionalista de que hay que abordarlo desde una perspectiva netamente hospitalaria o bajo el principio biomédico, sino hay que entender bajo otra lógica, que tenemos que entender que hay que entender en otros saberes y otras formas de atención que en términos intencionales buscan prevenir, dar tratamiento, controlar, aliviar y curar los padecimientos determinados. Entonces, cuando hablamos de estas otras medicinas o cuando hablamos de estos otros modelos de salud, hay que entenderlo que su intención también es buscar el bienestar y el equilibrio de las personas y restablecer la salud perdida. Sin embargo, estos saberes tienen algunas formas de atención a la enfermedad y tienen que ver básicamente, nuevamente miren ustedes, con condiciones religiosas, con condiciones étnicas, con condiciones económicas y políticas, con condiciones técnicas y científicas. Y entonces se dan cuenta que con relación a lo que estábamos viendo ya, cuando se plantea esto en la Organización Mundial de la Salud, ya no se está viendo solamente la preocupación de la persona en sí, sino se está entendiendo como un modelo para entender cómo podemos ayudar
a la humanidad a recuperar su salud y donde podemos activar y potenciar en todos los niveles. Y entonces ahí estamos viendo todo ese proceso de las condiciones económicas, políticas. ¿Y esto por qué ocurrió? Porque justamente el presidente de la OMS que les hacía referencia, él venía de trabajar muchos años el tema de tuberculosis allá en la India. Entonces él vio todo ese tema del sufrimiento, de las carencias que vivían estos países, y entonces es a partir de ahí de donde empieza a dar una propuesta, sumado con otras realidades y otros aportes de otros países también. Entre ellos no podemos dejar de mencionar al doctor David Tejada de Rivero, quien llevaba desde acá un mensaje, una forma de atender la salud primaria de la salud, que él a su vez tomó los saberes y las prácticas de ese gran maestro que desarrolló una práctica médica en la región andina, que era del richarismo, ¿no? Entonces, todos esos saberes de Núñez Butrón, que desarrolló en toda el Puno, claro, en esa época él no sabía lo que era la atención primaria de salud, simplemente él hacía porque estaba convencido que ese era un modelo correcto, de trabajar con la familia, con la comunidad. Entonces David Tejada de Rivero, muy hábil, toma esta idea, conversan con él, dialogan con él, y hasta donde yo tuve la suerte de conversar mucho tiempo con el doctor David, y en una oportunidad él me comentó que justamente al doctor Núñez de Butrón, la OMS en aquella época y por esos años, dice que lo declararon como héroe de la atención primaria de la salud. La verdad que nunca he encontrado por ahí algún documento o algo así donde lo diga, pero personalmente él me comentó ese detalle que ocurrió, porque justamente él dice, yo tomé de él esa idea y fue un insumo para llevar que en ese momento estaba también en altos cargos el doctor David, para poder sumar a esta propuesta de la atención primaria. Y entonces se dan cuenta cómo se van conjugando los elementos tan importantes que van sumando para entender en estos saberes. Y entonces ahí va dando la primera relación que da origen a la salud, donde vamos a encontrar una diferencia, pero que después esto va encontrando una suerte de distanciamiento entre, por un lado, la biomedicina frente a los otros saberes. Y esos otros saberes siempre se les ha puesto en campos marginales, porque siempre se le asocia que no tienen evidencia científica, pero que sin embargo la gente lo usa, la gente lo practica, y a veces pasarán muchos años para que la ciencia lo demuestre, pero bueno, ahí la ciencia médica tendrá la paciencia suficiente, porque ya hemos pasado tantos años frente a esta situación de sufrimientos que creo que esperar unos años más no nos cae mal. Por ejemplo, ahí tenemos con la acupuntura. La acupuntura ha pasado miles y miles de años dentro de la medicina china, pero ahora ven ustedes que hasta hay en las universidades, ya universidades norteamericanas que lo enseñan como tal, que tienen validez científica. Lo mismo pasa con la fitoterapia y con tantas otras ciencias médicas. Pero bueno, pero mientras no se dé ese campo, mientras no se demuestre la evidencia científica, todavía estos siguen siendo saberes periféricos, siguen siendo los otros saberes, siguen siendo parte de esa medicina que está marginal, que todavía no se le da su espacio. Y entonces ahí nosotros necesitamos trabajar más articuladamente entre los profesionales de las ciencias sociales, la biomedicina, observan una relación antagónica y excluyente entre ambos saberes para poder generar los sujetos y conjuntos sustanciales para integrar las diferentes formas de saber que más que antagonizarlos o excluirlos, sino generar una integralidad. Por lo tanto, eso nos va a llevar a entender esas categorías que hoy estamos hablando de un pluralismo médico, porque estos sistemas son diversos, son plurales. Ahí tenemos muchas maneras de cómo podemos articularnos y cómo podemos trabajar. Porque hoy que nos encontramos frente a una sociedad occidental donde supuestamente estamos bajo un principio de una sociedad desarrollada, bajo el principio de la tecnología más avanzada. No se olviden que ya estamos en la luna, estamos con la tecnología, ahora estamos en la era meta y pronto vamos a entrar a esto de la realidad virtual, pero hay algo que no nos abandona.
que salimos de la puerta de nuestra casa afuera y encontramos las medicinas alternativas por todos lados. ¿A qué me refiero con las medicinas alternativas? A estas supuestas medicinas marginales que todavía no se incorporan dentro del campo oficial porque dice que falta más evidencia científica, que son una gran mayoría. Y entonces ahí necesitamos trabajar, investigar, para que poco a poco esto se pueda incorporar, porque finalmente son medicinas milenarias que nos han dado solución a muchos de nuestros problemas de padecimientos. Entonces, obviamente, en estos últimos años en las grandes ciudades, las medicinas alternativas han estado orientadas fundamentalmente hacia el campo biomédico. Por ejemplo, la acupuntura sí lo puede hacer, pero tiene que ser un profesional de la salud. O sea, ya no lo puede hacer una persona que no tiene esa formación biomédica. La fitoterapia también lo tiene que hacer un profesional de la salud. La moxibustión y todas estas terapias están relacionadas de cómo se incorporan, pero que sean normalizadas, regularizadas y que se den a través de un establecimiento de salud. Por lo tanto, este incremento de la medicina alternativa y los recursos de la medicina paralela, todos estos conocimientos forman parte de la medicina popular. Ya no solamente son meras recetas o reacciones contra la biomedicina, sino ahora terminan siendo incluso hasta negocios muy rentables, ¿no? Por lo tanto, los saberes denominados tradicionales han sido impulsados de manera intensa por los actores claves de la biomedicina, como es la industria químico-farmacéutica, quien ha desarrollado toda una serie de productos herbolarios, teniendo como principales consumidores la población de mayores ingresos económicos. Vean ustedes, es bien paradójico. Porque vean ustedes, nuestra gente del pueblo trata de comprar o consumir sus hierbas en estado natural. Pero si usted va a una familia ya un poco más acomodada o en países donde están más desarrollados, empiezan a utilizar pues los productos ya procesados. Por ejemplo, van a tomar ya las esencias de las flores, las esencias de las plantas, los extractos procesados de las cortezas, de las resinas, o tal vez otros elementos, pero ya entran en un proceso de la industrialización. Y es ahí justamente donde han empezado a ampliar un amplio mercado del posicionamiento de los productos nutracéuticos o de los productos que están ligados a los productos naturales. Y hay muchos aquí en nuestro país que han amasado fortunas bien interesantes a partir de esta relación entre el padecimiento, las prácticas culturales ligadas a las plantas medicinales y a lo natural, y tercero, utilizarlo a la modernidad, pero siempre para cuidar nuestra buena salud, siempre vinculándonos a esa naturaleza y sobre todo que nos ayude a un bienestar. En cada sociedad los diferentes grupos sociales pues utilizan diferentes formas de atención tradicional o popular, están dejando de ser patrimonio de sectores sociales o culturales étnicos. Esto es lo interesante. Hasta hace algún tiempo, pues, tomar hierbas era una cuestión de la abuelita o había que tomarlo medio con cierto temor, cierta vergüenza, porque pertenecía a una clase no muy ilustrada. Hoy no, hoy todos quieren tomar una hierba. Si usted va, se me ocurre, a una cafetería exclusiva y le van a vender hierbitas aromáticas, ¿no? Cosa que ya nos va metiendo una primera inserción de estos productos naturales dentro de una gran economía de mercado. Por lo tanto, esto ha cobrado una dinámica más acelerada, pues ¿debido a qué? Debido en primer lugar a la expansión de la industria químico-farmacéutica. Ya lo decimos porque justamente se han encargado de darle un valor agregado, cosa que en cierta manera también pues ha posicionado estos productos en el mercado nacional. Segundo, se debe a la migración nacional e internacional, porque hoy ya no podemos hablar de una medicina propiamente de un lugar, sino ahora por los flujos migracionales y por esa condición de gregario del ser humano, pues traslada sus culturas de un lugar a otro. Y hoy día vamos a encontrar que productos que se venden en la China también usted lo encuentra en Lima, y lo que se produce acá en nuestros Andes peruanos también lo va a encontrar allá en Wuhan, China, si quiere, ¿no? Tal vez para aliviar sus pocos temas del COVID-19. Entonces la fragilidad, la movilidad humana es la que nos va a trasladar de un lado a otro. Así como nos han traído el virus desde Wuhan a Perú en menos de un mes, bueno, eso porque justamente la viabilidad frecuente que se da es muy intensa, así también podemos llevar las prácticas, los saberes y los recursos.
Entonces ahora hablamos de otras prácticas médicas y entonces pues ahora vamos a encontrar que acá en nuestro país encontramos muchas prácticas de la medicina ligada al mundo del taoísmo, al yoga, a la meditación, que no son prácticas propias de nuestro país, pero que se han incorporado y se han incorporado muy bien. Incluso vemos en algunos sectores de salud, como es salud, que lo promueven y está bien. Mientras haga bien al ser humano, creo que está bueno, pero vean ustedes cómo nos llegan y entonces vamos dándonos cuenta que las medicinas alternativas rompen la barrera geográfica y nos ubican en una condición del ser humano como un ser universal, ¿no? Entonces, eso nos va a llevar por ese lado, pero también nos debemos de ser conscientes que todo este saber global no puede ser potente ni bien posicionado si no fuera por el apoyo de estas comunicaciones de los medios masivos. Hoy todos estamos al tanto en nuestra palma de nuestra mano, por ejemplo, cuando miramos nuestro celular. Así, vamos a ir dándonos cuenta, en la sociedad occidental están presentes los saberes y formas de atención de la salud que corresponden a saberes académicos de otros sistemas culturales muy distintos al propio. Como por ejemplo, vean ustedes, hoy en nuestro país hablamos de acupuntura, hablamos de digitopuntura, hablamos de medicina mandarina, hablamos de medicina ayurvédica, hablamos del budismo zen, hablamos del tai chi, hablamos del chi quan, hablamos de la magnetoterapia, y ahí nomás me quedo porque hay un montón más y creo que no estoy en condiciones de describirlas todas las que hay porque no es mi especialidad, pero hay una infinidad de prácticas que estamos desarrollando y practicando en nuestro país. Por lo tanto, hablar de los procesos sociales, económicos y culturales posibilitan el desarrollo de diferentes formas de atención a partir de las necesidades y posibilidades de los diferentes sujetos sociales. Uno de ellos está ligado a la marginalidad, ¿no? Siempre estamos viendo que hay una suerte de que no toda nuestra sociedad es inclusiva, la extrema pobreza, que hay necesidades que demandan mucho más de estos productos y de estos servicios, y otro que está ligado a las prácticas religiosas, porque justamente cuando hablamos de todo este proceso de la meditación y hablamos de todo esto, estamos incluyendo a otros principios netamente espirituales, y volvemos a lo que nos decía nuestro presidente de la OMS de aquella época, Haller, donde justamente decía, el ser humano es esa articulación psicosocial. Biológico, no me voy a detener, que eso lo saben ustedes mejor que yo. Psicológico, cuando tratamos de articular con nuestras mentes, que nuestras mentes son las procesadoras de los simbolismos, de las representaciones, de esas prácticas culturales, de nuestra imaginación, de nuestros sueños, de nuestras frustraciones. ¿Cómo procesas en tu mente? Entonces, esto está determinado por nuestra psicología y lo social, porque lo social justamente es el espacio donde tú desarrollas todas esas prácticas cotidianas que finalmente, si no lo orientas de la manera correcta y adecuada, pues simplemente desencadenas en un padecimiento. Por eso es que yo para esta ponencia preferí no hablar de enfermedad, sino hablar de un padecimiento, porque justamente son múltiples las aristas en las cuales los sujetos pueden estar sufriendo. Por tanto, aquí vamos a vernos algunas cosas que están ligadas a esas potenciales formas del saber, y entonces vamos a ver que los saberes y la forma de atención de tipo médico, por ejemplo, biomédico, ya nosotros vamos a darnos cuenta que están dados a través de médicos, personal médico, físico-mental, medicina naturista, homeopatía, la psicoterapia individual y el grupal y comunitario. Fíjense ustedes cómo ya ahí tenemos la incorporación de los profesionales de la salud en este campo. Por otro lado, tenemos los saberes y formas de atención de tipo popular o tradicional, y entonces es lo que normalmente nosotros conocemos, ¿no? Y ahí encontramos a los especialistas, pues. Ahí están nuestros curanderos, nuestros hueseros, nuestras parteras, nuestros espiritualistas, hierberos, y ¿por qué puse la palabra chamán? En nuestro Perú no existen chamanes, pero ¿por qué lo puse acá? Porque justamente dentro de las medicinas alternativas apareció una categoría muy interesante que se llama el neochamanismo. ¿Y qué cosa es el neochamanismo? Es apropiarse de esos saberes, de las prácticas de los grandes maestros curanderos, como por ejemplo los mexicanos, los peruanos, los andinos, tanto de Bolivia, Ecuador, Perú, sintetizan todo ese saber y entonces ellos reinventan una terapia y ahora hablan del neochamanismo.
Y entonces el término como que para el campo de la medicina alternativa lo han calado y lo han dado una forma desde ese lado, donde conjugan tanto la parte espiritual, que está ligada a la parte de la meditación, el uso de las plantas medicinales y el uso propiamente de lo que son los recursos de esa cosmovisión ligada a una naturaleza y ese proceso articulado. Entonces hablamos no solamente de ese saber como una práctica en sí, sino estamos hablando de ese proceso de técnicas bioespirituales, o lo que llaman pues las terapias psicoemocionales o psicoespirituales, donde justamente entramos a tallar con el tema de la meditación y otros aspectos muy interesantes. Por lo tanto, están también otros aspectos que empiezan a entrar a tallar todos los aspectos curativos ligados a ciertos santos o figuras religiosas, y eso se ha visto ahora, por ejemplo, incluso cuando hemos estado en época de pandemia, a todos los santos lo han sacado en procesión, hasta nuestro Señor de los Milagros también. Nuestra Sarita Colonia ha estado lleno de flores y de elementos para que nos haga el milagro, y tantos santos a las cuales nos hemos invocado para que no nos afecte el mal o nos ayude a recuperarnos de algún padecimiento. Y entonces estas imágenes están presentes ahí. Tenemos por un lado ese santoral religioso propiamente establecido ya por la iglesia, pero por otro lado tenemos esas santidades que son periféricas y que pertenecen al pueblo. Por ejemplo, Sarita Colonia, tenemos a la Virgencita de Humay, tenemos al niño Ricardito, que está hasta el día de hoy acá en el cementerio El Ángel. Bueno, hay un niño también que hasta el día de hoy no recuerdo el nombre, en el terremoto, que dice que al niño lo encontraron íntegro, sano, bajo una pared, y le han hecho una especie de una gruta. Ahora es un santito popular, no es propiamente reconocido por la iglesia, pero dice que está haciendo muchos milagros y ayudando a la familia. Total, si es así, bueno, pues, ¿no? Por otro lado, tenemos los saberes y formas de la atención alternativa o paralela, que se le llama como el New Age, la nueva era, ¿no? Entonces ahí entran a tallar pues los nuevos sanadores, los bioenergéticos, las nuevas religiones curativas de tipo comunitaria, y esto es lo que hemos estado viendo con las misas de sanación, por ejemplo. Y finalmente acá tenemos algunos saberes formados por la atención devenida de otras medicinas académicas, como la acupuntura, la medicina ayurvédica, la medicina mandarina, etc. Y los saberes de la autoatención, que a mí sí me pareció genial acá. Cuando nosotros vemos después, en este tiempo de pandemia, pues estamos ligados a los grupos domésticos. Ante un dolor incipiente de cualquier naturaleza, la respuesta inmediata de nuestro hogar siempre va a ser algún tratamiento paliativo o alternativo, ¿no? De pronto, no sé si se les ha pasado, por ejemplo, tienes un dolor estomacal, si está la mamá, la esposa, el esposo o cualquier familiar, lo primero, respuesta inmediata, a ver, ¿qué quieres? Que te prepare una manzanilla, te puede caer bien. Pero si es la mamá es más amorosa, por supuesto. No sé si a ustedes les pasa, pero por ejemplo, yo a mi edad todavía tengo la bendición de tener a mi madre, que cuando a veces le digo, mami, me duele el estómago, o parece que algo me ha caído mal, lo primero que hace ella es me frota la barriguita, ¿no? Te pasa con la mano la barriguita, y si usted le dice, mami, me duele mi brazo, la mamá inmediatamente se aborda arriba y empieza a hacerte el masajito, a sobarte el brazo, y etc. Más allá del afecto maternal, lo que está haciendo justamente es ese contacto de energía con la otra persona que nos hace sentir vivos. Y entonces empezamos a sentir, con esa simple caricia maternal, nosotros empezamos a disminuir nuestros índices de ansiedad, y eso ahí entra a tallar nuestro cerebro con nuestras famosas producción de endorfinas y todos los que salen sus productos bioquímicos para aliviar y amenguar el dolor. Pareciera que con la frotación de la mano de nuestra madre, nuestra esposa, nuestro hijo, etcétera, se alivia un poco el dolor. Vea usted, respuestas inmediatas dentro del hogar, y encontramos ese tipo de la autoatención. No varía la cosa, vamos a la farmacia y te automedicas. Hoy vemos los índices de automedicación que son tremendos en el sector salud. Y eso porque justamente tenemos a la mano a lo que es lo que nosotros conocemos la automedicación, y sobre todo en las farmacias. Por tanto, las actividades impulsadas por sujetos y grupos sociales generan la mayor articulación entre diversas formas de saberes, y pues están en la búsqueda de una solución pragmática del problema. Por lo tanto, ya para ir terminando, las apropiaciones de saberes se dan desde la biomedicina y desde las otras formas de atención. Y aquí viene algo bien interesante. Por ejemplo, hay muchos curanderos
porque durante mi trabajo de campo como antropólogo que he visitado tantas, pero tantas mesas de curandero, y en todos ellos siempre, obviamente, unos tienen sus particularidades muy especiales, te llenan las hierbas y todo el ritual y todo lo demás, pero a veces siempre te recomiendan tomar alguna vitamina o tomar algún antibiótico. Claro, dependiendo del caso, por supuesto. Pero claro, él te lo está dando desde su propia experiencia de lo que él cree o supone. Pero se han dado estos casos. Por otro lado, he visto a muchas parteras induciendo al parto. Y claro, pero ¿cómo saben las parteras? Porque el mismo profesional de salud le ha transferido ciertos conocimientos a las parteras. Hubo una campaña en algún momento del parto limpio, de la inducción de la partera que acompaña a la mujer, que vea los signos más de alarma y todo este tema. Por tanto, ella puede hacer inducción del parto. Y a su vez también he visto, bien curioso, en la maternidad de Lima, por ejemplo, a profesionales de la salud desarrollando el parto vertical. Total, no era que el personal de salud estaba preparado para que pueda dar a luz, ayudar a la mujer a parir de una manera acostada y con todas las tecnologías y todas las ciencias biomédicas, pero hoy ha transcurrido el tiempo y las condiciones de la presión social, porque muchas mujeres no quieren ir a parir porque de esa manera no están acostumbradas. Entonces el personal de salud, ¿qué ha hecho? Ha incorporado la práctica vertical. Y ahí sí me ha parecido algo no muy bueno, que en la última norma técnica del parto vertical que ha sacado el MINSA, por ejemplo, ¿no? Ahí está muy bien diseñado cómo atender el parto vertical, pero que lo atienda ¿quién? El médico, el médico especialista o la obstetriz, pero que sea personal de salud. ¿Y dónde están las parteras que fueron por miles de años las que fueron herederas de este saber? Han sido expectoradas. Y entonces la norma del parto vertical, ¿para quién es nuevamente? Se apropiaron de un saber de nuestra gente para incorporarlo al sector salud. Y entonces hoy que ha pasado la pandemia, claro, porque las mujeres del campo siempre van a preferir a quien tiene la confianza, porque aquí no solamente es la técnica, cómo vas a hacer parir a la mujer de manera vertical, sino es una conjunción de serie de elementos. Las mujeres igual han vuelto a parir a su casa. Y entonces los índices de parto domiciliario se han incrementado. Entonces no es solamente conocer la práctica, sino hay otros factores. Por lo tanto, esa práctica de apropiación se debe, primero, porque los curanderos buscan mayor eficacia de su tratamiento y entonces para eso recurren a los productos farmacéuticos. Y entonces empiezan a recetarte pastillas, ¿no? Como aspirina, penicilina, Alcacer, Salviandrius, ¿no? Siempre te van a dar algún medicamento. Y por otro lado, las impulsadas por el sector salud a través de los programas de atención primaria de salud, pues enseñan, porque ellos han enseñado a colocar inyecciones, tomar temperatura, medir la presión arterial, es decir, han adiestrado pues a lo que les decía hace un momento a las mujeres en el parto limpio y en el otro porque han formado los promotores de salud. Entonces vamos a darnos cuenta que la apropiación del saber médico también llega hasta este otro sector. Por lo tanto, y finalmente, con esto termino, solamente quiero hacer un colofón final de lo que acabo de referenciar, es que cuando hablamos de las medicinas alternativas, ¿no? O las medicinas complementarias, o las medicinas integrativas, que suena mejor, tenemos que entender justamente que el ser humano no es ni cuerpo, ni mente, ni espíritu. Somos los tres juntos y somos esa articulación total que finalmente nos hace ser lo que somos. Por lo tanto, al ser humano es un ser integral y así debemos de comprenderlo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor, por la presentación, por toda la información que nos ha brindado.